Bien. Muy bien. Algunas veces, por ejemplo, con la Selecón teníamos, me acuerdo hace como 6 años, 7, teníamos la intención ya de practicarlas, enseñarlas, aunque parezca mentira, de repente, no es que nos desanimemos, por lo menos mi esposo y yo tenemos eso de que no nos desanimamos tan rápido, ¿no es cierto? Gracias a Dios que nos levantamos, pero muchas veces con todo lo que había pasado, ¿no? Algunos nos desanimaban en vez de animarnos para hacer las cosas, entonces no se podían hacer. Pero gracias a Dios, en estos 2 últimos años, nos llevamos la sorpresa de que se ha aprendido en este sentido bastante. Y el culpable de todo esto, de hacer todo este enlace, ¿no? Porque él es el culpable de todo, de hacer todos los libros y la universidad, así que muy bueno, pero vamos a ir practicando. Bueno, vamos a continuar un poco, ¿no es cierto?, con esto que veníamos hablando acerca del profeta Elías. Para eso vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a ver, Primera de Reyes capítulo 17 en definitiva. Capítulo 17. Desde la China. Me quedé pensando porque tenía una cosa para antes, pero para esto. Ok. Vamos a leer hasta unos versos. Me acuerdo que vimos 2 o 3 cosas de aquí, pero quiero agregar algo más al respecto, ¿sí? Ok. Dice... Entonces Elías Tishbita, Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Adonai, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Adonai diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Adonai, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Adonai diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Nosotros ya hemos hablado varias veces de esto y todo el mundo conoce la historia de Elías. El tema es que a veces, cuando uno estudia la historia bíblica, la historia de los profetas, la historia de otros personajes que no son profetas, pero que también fueron utilizados por el Señor, la historia de otros siervos que podían haber sido sacerdotes o algún patriarca, ¿no es cierto? No nos hacemos la composición del lugar, porque nosotros lo estudiamos con una referencia de 3.000, 2.000 años atrás, y no nos hacemos la composición del lugar para ver cómo nosotros reaccionaríamos, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, en un momento determinado, cuando a través de la palabra del profeta, transmitida por la palabra de Dios a través del profeta y transmitida al rey Acab y a todo lo que le podían rodear, pero principalmente al rey Acab, ¿no es cierto?, había una gran obediencia, ¿no es cierto?, del profeta Elías. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces hemos hablado, y ustedes me conocen por lo menos todos, o casi todos, que nosotros escuchamos muy a menudo, somos muy proclives los seres humanos, no solamente en el ambiente religioso. La palabra religión no me asusta porque la palabra religión es correcta, tanto en el judaísmo, de hecho que en el judaísmo se usa siempre la palabra religión, y en el judeo-mesianismo, en otros ámbitos, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, somos muy proclives, y en el ámbito secular también, somos muy proclives, ¿no es cierto?,
a buscar las esperanzas que nos da la gente, a veces infundadas, tanto secularmente, para alguna cosa secular, pero las esperanzas a veces infundadas que nos quieren transmitir a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, nosotros muchas veces escuchamos, de hecho que lo podemos haber pensado usted y yo muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, usted va a ser como el profeta Elías y tome el manto de Elías y grandes milagros se va a hacer. El tema es que todo eso que va sucediendo al profeta Elías es como consecuencia de haber confiado en el Señor, de seguir en el camino del Señor, de aceptar una vida de sacrificio, de saber de una vida de sufrimiento, de saber que en medio de la tempestad, de la sequía, en medio del caos, ¿no es cierto?, el Señor le sustentaba y él se guardaba en el Señor. En un momento determinado le dice: por tu palabra, ¿no es cierto? Cuidado, usted dice, bueno, vieron que yo lo he escuchado miles de veces, tengo 31 años casi de creyente, pero me crié en el judaísmo, pero lo he escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Y bueno, y recojamos el manto de Elías para hacer el milagro doble, pero si no hacemos el primero, si no, ni siquiera recibimos el primero, ni nos gozamos del primer milagro, ya queremos andar por el segundo. Y ese es uno de los problemas que tiene tanto a veces en el ámbito que escuchamos, que leemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, bueno, recoja el manto de Elías. ¿Cómo vamos a recoger el manto de Elías si no seguimos los lineamientos de la palabra de Dios, ni el camino que nos marca la palabra de Dios? Porque en un momento determinado le dice, por tu palabra, ¿qué es la palabra de Dios? No es su palabra y la mía no vale nada. ¿Entiendes? Es la palabra de Dios. Pero nos regocijamos y nos regodeamos de soberbia y de vanidad diciendo, por la palabra de Elías, es la palabra de Dios a través de Elías. Y eso está muy claro en la Biblia. Lo que pasa que nosotros a veces podemos transmitir de alguna manera más grandilocuente para que haga más efecto, ¿no? Es lo mismo que de repente le dicen a usted, ¿por qué digo esto? Se hace un evento determinado. Bueno, vamos a hacer mucha publicidad para que venga gente. Pero la publicidad no trae gente. La publicidad no le trae a la gente. La publicidad puede traer gente, pero también le trae aventureros, le trae curiosos, ¿entienden? Entonces, sí, claro que se puede, pero dice, bueno, cuando se hace algún evento, lo primero que dice, vamos a hacer una publicidad. Lo primero que tiene que decir, bueno, vamos a orar. La publicidad es secundaria. Y si no se hace publicidad a lo mismo. Es cierto, hermano. La gente, tanto en el ambiente judío, mesiánico, cristiano, a veces nos vamos con, ¿no es cierto?, con la finta de todo lo que se hace secularmente. Y no es así. No es así. Por eso cuando uno busca de la palabra de Dios, tiene que buscar lo que dice la palabra de Dios y no lo que me dice alguien que supone que a lo mejor dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, al profeta Elías se le dice que a través de su palabra no iba a haber lluvia, iba a haber caos, iba a haber hambruna, iba a haber, yo me imagino, porque no, acá no dice tantas cosas, no lo dice, habla en otros pasajes paralelos, no de este tema, pero hay otros pasajes donde se habla que hubo sequía y hubo caos y grietas en las tierras y tempestades y hambrunas y como consecuencia de eso vinieron plagas y un montón de cosas. Entonces uno puede asociar que si en otros pasajes se habla de sequías y en este sentido, también ocurrieron las mismas situaciones en la época del profeta Elías. Y entonces en la época del profeta Elías se le dice así, no va a llover si no es por mi palabra, correcto, ¿sí? En un momento determinado lo mandas al arroyo de Kerit, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Que Elías subió en un carro de fuego, ¿sí? Carro de fuego puede significar varias cosas, pero esto no lo vamos a ver ahora. Pero de todas maneras, desde que Elías está hablando aquí, que sale de una ciudad que no la conoce nadie, si usted busca la ciudad de Tishbe, no aparece como para estudiarla directamente. Yo me he pasado años buscando y hay atisbos, ¿no es cierto?, de dónde podría estar, pero no, sale directamente del anonimato el profeta Elías. Y entonces justamente aparece en la época donde en Israel, que eran hebreos igual que los del sur, donde en Israel era un caos de paganismo, porque el pueblo hebreo estaba sumergido en el paganismo. Cualquiera que lo estudia se da cuenta. Nuestro pueblo estaba sumergido en el paganismo. El rey Acab y su esposa, que no hacían lo necesario, justamente hacían todo lo contrario para dirigir al pueblo, que Dios le tenía que haber encomendado, no a la reina, pero por lo menos al rey Acab.
que por lo menos eran del pueblo hebreo. Sin embargo, tanto el rey Acab como su esposa, ¿no es cierto?, tenían altares por todos lados. Pero no nos asustemos, Salomón hizo lo mismo. Porque Salomón, sí, cuando tomamos las etapas de la historia del pueblo de Israel, aprendemos y decimos, es cierto, Salomón construyó el templo y pidió la sabiduría que viene de lo alto para dirigir al pueblo. ¿Se acuerdan cuando yo le dije ahí? ¿Se acuerdan cuando yo hablé de sabiduría un poco el otro día? Que decíamos, bueno, a usted le dicen en todos lados, pida sabiduría. En realidad están diciendo cualquier cosa, no es así. Yo no puedo estar pidiendo sabiduría. Yo no puedo pedir sabiduría en este momento para ser el portero del América, porque yo no lo voy a hacer nunca por más sabiduría, porque dice, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Por más que el Señor me fortalezca, yo en este momento portero del América no voy a hacer, me hubiera gustado, pero no puedo hacerlo, y por más que ore con sabiduría, no lo voy a conseguir. Entonces la Biblia se equivoca, no, nos equivocamos nosotros, porque no estudiamos la Biblia, nos tragamos lo que nos dice cualquiera, ¿no es cierto? Y no interpretamos lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que pedir con sabiduría para el objetivo, el talento, el compromiso que Dios nos da. Entonces Salomón que dijo, Señor, dame sabiduría para dirigir al pueblo. ¿Me entiende? No le dijo, dame sabiduría para hacer como un pintor. ¿Me entiende? Dame sabiduría para dirigir al pueblo. Sí, por eso Santiago decía, cuando pedimos, pedimos mal. Entonces yo les puedo mostrar varios casos donde no se pide bien en la Escritura. Y eso nosotros también lo hacemos porque a veces nos dejamos emocionar, entusiasmar, porque alguien nos dice algo, ¿no es cierto?, de lo que dice la palabra de Dios, y verdaderamente no están así. Entonces, él tiene que pedir con sabiduría para dirigir al pueblo. El tema que era Salomón, ¿se acuerda cuál era el error cometió? Porque de hecho que cometen errores. Salomón pide sabiduría y es cierto, construye la casa del templo del Señor, dice, mi casa es casa de pueblo, es casa de oración para todos los pueblos. Salomón dijo eso, nosotros hacemos al revés. Incluso en los grupos judíos mesiánicos, ¿no es cierto?, le toman un test genealógico a ver si le permiten o no le permiten entrar. Aquí en México también pasa, ¿no es cierto? Entonces dice, mi casa es casa de oración para todos los pueblos, y nosotros le hacemos un test, ¿no es cierto?, el ADN, para ver si la persona puede venir o no venir a una congregación. Es decir, nosotros vamos tan a contramarcha de la palabra de Dios. Nosotros somos contradictorios a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es contradictoria al razonamiento y al pensamiento humano. Hasta en las cosas más pequeñas le erramos. En serio, por más que usted vea grandes predicadores, consumismo de libros, de tantos temas que puede haber habido así por haber, y a veces plagado de errores. Plagado de errores. En serio. Créalo, plagado de errores. Un día le puedo mostrar aquí, no lo quiero hacer, ¿no es cierto? Pero puedo traer 20, 30 libros y le puedo mostrar los errores de la doctrina, de libros judíos y libros cristianos, y judíos mesiánicos, ¿no es cierto? ¿Me entiende? De repente le dicen a usted, yo tengo libros judíos mesiánicos que le dicen, mire, el judío, el mesianismo nació, no sé, hace tantos años. El judío mesianismo nació hace 2000 años. Y si usted lo quiere tomar como judío mesianismo en cuanto a congregaciones, tiene que remontarse, por ejemplo, a Inglaterra hace 500, 600 años, había congregaciones judío-mesiánicas. ¿No entiende? Entonces nosotros queremos vender libros e inventamos alguna cosa. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, y la gente dice, qué bárbaro, mire, como si fuera que el judío-mesianismo nació, no sé, ayer por alguna congregación en cualquier país del orbe. Y entonces, y en definitiva, este hombre, como se llama Salomón, ¿no es cierto?, tenía un problema. Él pide con sabiduría, pero primero se trajo a la egipcia. ¿De acuerdo? Es lo mismo que Abraham se trajo a la egipcia, ¿ok? Y Salomón se trajo a la egipcia. Y cuando las cosas, después oramos, después se revierte la situación, pero ya queda el mal metido adentro y las situaciones conflictivas de Abraham por haber traído a la egipcia, ¿no es cierto?, que en definitiva fue el regalo de Faraón. La mujer egipcia fue un regalo de Faraón a Abraham. Y entonces Salomón también hace lo mismo, hace un tratado con Egipto para tener contenido a Siria y a Babilonia. Asiria y Babilonia. ¿De acuerdo? Entonces va a pedir un tratado con Egipto y le ponen a una esposa. Después cuando viene ya tiene a la esposa, ¿sí? Y le construye una casa, pero dice, mira, mejor te la voy a poner un poco lejos para que no esté al lado del templo. ¿De acuerdo? ¿Me entiende? Hay que tener mucho cuidado con lo que es la palabra de Dios. Y entonces nosotros también hacemos así,
pero él pide con sabiduría, es cierto, ¿de acuerdo? Pero Salomón termina siendo el peor lamentablemente, el dictador de Israel, no sé si es el peor, pero por algo se dividió el pueblo de Israel para siempre por culpa de su pecado, en definitiva, ¿no? Y entonces, pero a esto venía, ¿no es cierto? Salomón dice, le conté la historia para que sepa, aunque te la sabe, pero Salomón es el que dice casa de oraciones para todos los pueblos, ¿no es cierto? Este templo, y cualquiera que venga, es que tú le escucharás, etcétera, etcétera, de donde venga, ¿no es cierto? Y sin embargo, nosotros hacemos un montón de cosas para evitar, ¿no es cierto? A veces ni siquiera tenemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Cometen errores los hombres de Dios también, pero tienen sus cosas buenas y Dios va a saber juzgar, premiar, bendecir a todos y a cada uno. Y entonces tenemos al profeta Elías. Volviendo a nuestro profeta Elías, el profeta Elías era un hombre que tenía una persona del anonimato, aparece, no sé si el peor momento de Israel, pero probablemente sea uno de los peores momentos de Israel, sumido en el paganismo, con el rey Acabe, que no hacía nada bueno, vuelvo a decir, pasó en el norte como pasó en el sur con Salomón, por eso le comentaba eso, exactamente lo mismo. Y los profetas de Dios tienen que lidiar con todo eso, pero nosotros decimos, ya esto íbamos desde el principio, decimos, bueno, aunque no nos predique nadie ni lo leyamos en algún libro, ¿no es cierto? Nosotros leemos la Biblia y entonces leemos la Biblia y entonces decimos, el profeta Elías habló y entonces nosotros decimos algo y dice, sí, porque el Señor me dijo y mi palabra y lo que fuese, ¿sí? Y cometemos tantos errores, porque el profeta Elías hacía esto, pero el profeta Elías tenía un carácter, una actitud, un compromiso. Por eso en ese momento cuando dice aparece Elías, que significa Elías, significa el Adonai es mi Señor, en definitiva, ¿no? Adonai es mi Señor en medio, ¿sí?, del paganismo que había en ese momento. Parece paradójico, pero en definitiva la presentación de Elías es decir, el Señor, Adonai es mi Señor en medio de todo un paganismo, y le dice al profeta, al rey, dice, de aquí a tanto tiempo no se van a abrir los cielos, no va a llover si no es por mi palabra. ¿Sabe lo que está diciendo en ese momento? Es lo que yo pienso. Prácticamente era como si uno estaba viendo a Elías como un loco. Es decir, ¿sabe a qué se predispuso Elías cuando fue ahí? A decirle, mátenme. ¿En serio, hermano? Ese es el compromiso y el sacrificio que tenían los siervos de Dios. Porque en definitiva, la vida de Elías, en el momento que le dicen, dice mover 2 centavos, en ese momento era, digamos, si yo lo veo a Elías, dice, este es un loco, porque se expuso a que lo mataran. Miren, Acab y su esposa mataban a cualquiera en cualquier momento, y de hecho que la Biblia lo dice, mataron un montón de profetas, iban a seguir matando hasta que Micaías se guardó de 50 en 50 profetas, iban a matar cientos de siervos de Dios en Israel. Y ahí aparece Elías y le dice, aquí mira, va a pasar esto, le dice acá, y reitero como por tercera vez, si yo lo veo a Elías en este momento, le digo, tú eres un loco. Sí, hermano, porque nosotros lo vemos como algo muy sacrosanto, pero si estamos en ese momento, de hecho que es sacrosanto, pero estamos en ese momento donde sabemos que hay una situación terriblemente conflictiva, un rey intocable, con un poder tremendo, porque cuidado, si usted leyó la Biblia, el rey Acab tenía un poderío militar impresionante, impresionante. De hecho que tanto en esa época como más adelante, una de las cosas que se caracterizó en Israel del norte, del sur también, pero había otras condiciones y otras características. Israel del norte se caracterizaba por determinadas de terrenos específicos, ¿no es cierto?, donde podía haber, era muy beneficioso para el ganado y para las cosechas, con mucho esfuerzo, porque en ningún lugar crece así nomás, ¿no es cierto? Pero con mucho esfuerzo tenía, de hecho con la época de Jeroboam II, era una prosperidad alucinante el Israel del norte, ¿sí? Y entonces, en ese momento también podía haber grandes cosechas porque el terreno se prestaba para eso, varios terrenos se prestaban para esos territorios de la parte norte de Israel, como también para el ganado, ¿sí? Y en ese momento, cuando todo podía parecer que florecía, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto?, con su ejército,
el control que ejercía sobre países limítrofes, ¿no es cierto? Y también la prosperidad que tenía. De hecho, que su esposa era extranjera y también había otros extranjeros, ¿de acuerdo? Y entonces, todo eso eran relaciones con reyes. Mandaban ofrendas, recibían ofrendas, mandaban tributo, algunos recibían tributo. Uno le daba tributo, el otro mandaba regalos. ¿Sí? Y así era el reinado. Y en ese momento aparece el profeta Elías. Cuando todo parecía que podía ser grande prosperidad, le dice, bueno, aquí no va a llover nunca. Primero podían tratar de loco porque en definitiva las lluvias eran cíclicas. Podía haber sequía, pero las lluvias eran cíclicas. Y ahora hubo algo tajante y aquí no va a llover. Bien. Y en medio del caos de la tragedia, lo podían, algún israelita que estaba ahí o algún otro, dice, bueno, verdaderamente tiene verdaderamente la palabra de Dios, es un loco. Y sin embargo, ¿no es cierto? Elías, como tiene la palabra de Dios, sale airoso de la situación. Y yo les comentaba la vez pasada, ¿no es cierto?, que en ese momento le dice, ve y escóndete. ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¡Qué bárbaro! Nosotros siempre decimos, queremos hacer los mil, bueno, muchos, ¿no? De hecho, que Dios nos usa a todos y a cada uno conforme a cada uno. Miren, a veces en la vida se esconden, por ejemplo, algunas personas pueden tener más renombre que otras, pero no solamente en el judaísmo, en el ámbito religioso. Hay personas que tienen notoriedad en el fútbol y en el box, por ejemplo, pongamos el box. Miren, había una película hace muchos años en Argentina, se llamaba, aquí es distinto, acá se dice Chaco, pero nosotros, por ejemplo, hicimos los monos, ¿no? Pues a los boxeadores, ¿no es cierto?, por su característica a veces de los golpes y cómo quedan, en Argentina, pero no suena peyorativo. Podía usarse como peyorativo, pero no se usa peyorativo. Y antiguamente, no sé ahora, pero durante décadas que yo tengo uso de razón, a los boxeadores se decían los monos, este es un mono, ¿no es cierto? Pero no es una cosa así, soez, grosera, no es. Entonces había una película que llamaba nosotros los monos, ¿no es cierto? Y entonces, en esa película, que era muy tremenda, documental, no era un cuento, era una documental, yo la vi, ¿sí? También había otra en esa época que se llamaba una documental, yo era jovencito, tenía 13, 14, 15 años. Entonces, hace mucho. Entonces dice, alguna que se llamaban las siervas. Las siervas se dice la sirvienta, peyorativamente, y se mostraba cómo en distintas capitales de Argentina, Buenos Aires, se explotaban a todas las personas que venían de las de las campiñas, de la sierra, donde sea. Entonces la gente de cierta estatus social se aprovechaba de mucho, en el dinero, en el abuso sexual, en el pago, ¿no es cierto?, por las cargas sociales, yo creo que existía en aquel entonces, prácticamente. Y entonces la película era una documental muy buena, crudísima, era un abuso terrorífico. Creo que acá puede haber sido otro tanto, ¿no es cierto? Con la gente de cierto nivel, que se abusa de las personas que tienen poco poder económico y le pagan 2 pesos y la tienen haciendo todas cosas en la casa, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer también, y no le paga nada. Bueno, entonces la película de los monos, nosotros los monos, mostraba que salen grandes boxeadores como aquí en México. México se caracteriza por tener grandes boxeadores campeones mundiales. Pero por cada uno de estos, ¿no es cierto?, estos boxeadores mundiales, los campeones mundiales que tiene México, ¿usted sabe cuántos cientos quedan cuadraplégicos, parapléjicos, con disfunciones desde los riñones hasta razonamiento y un montón de cosas, y pierden la noción de muchas cosas en cuanto a su mentalidad? Es una barbaridad. Entonces hay gente que queda absolutamente en el anonimato y a lo mejor tenía las buenas condiciones como otros, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Elías, ¿no es cierto?, tenía la notoriedad, ¿sí? Elías tenía una gran notoriedad. Como tenía una gran notoriedad, nosotros los creyentes hoy diríamos, Elías bravo, sí, esto, aquello, lo que Dios lo escondió, ¿no es cierto? Hay que tener mucha humildad, mucha compromiso con las cosas del Señor para saber cuándo tiene que decir algo y cuándo tiene que retraerse. Se va y se esconde cuando todo había sido un éxito, cuando hoy es éxito, ¿no es cierto? No nos para nadie, le levantamos a todo el mundo. Mire, hay veces en que usted se piensa que a veces las cosas que están medio ocultas después no pueden dar resultados. Por ejemplo, pongamos ejemplos claros, cotidianos. Le dice, usted tiene que trabajar en la congregación, esto, aquello, lo otro, perfecto. Pero también tiene que atender a su pueblo, trabajar en la congregación si no tiene otros menesteres. Pero usted tiene 2 bebitos. ¿Usted se piensa que eso que está en el anonimato en el futuro no da fruto? Claro que da fruto. ¿Me está siguiendo? Una persona dice, usted tiene que trabajar en la congregación.
tengo a mis dos padres que están postrados en la cama. Entonces, eso va a dar fruto. Porque está haciendo las cosas para el Señor, me está siguiendo. Y no me ponga el caso, dice, que los muertos atiendan a los muertos porque eso es otro, hermano. Yo entiendo la Biblia, cuidado. No entiendo mucho, pero creo que algo entiendo. Y entonces te diga un creyente, un cristiano o otro judío, le digo, ¡pum! Le saco un versículo y le dice, ¡pum! No, ¿entiendes? Y entonces Elías, en medio de la tragedia, tiene que esconderse. Y lo manda al arroyo de Kerit, que el primero es el arroyo de Kerit, ¿no? El arroyo de Kerit que viene de Kará, que significa cortar, ¿no es cierto? A veces hay que hacer un corte, sale de Kerit. Después se acuerda que fue ascendido en un carro de fuego, pero pasa por 5 y otros lugares, pero son los más característicos. Va pasando por distintos lugares el profeta Elías para, ¿no es cierto?, después ascender en un carro de fuego. De repente le dicen a usted, si usted también va a ascender en un carro de fuego, el Señor lo va a llevar. Mire, a veces uno tiene que tener cuidado. Elías ascendió en un carro de fuego porque pasó por Kerit. Hay un corte, una separación, todos tienen un corte, todos tienen que tener un corte. Abraham fue bendecido porque hizo un corte también y le sacaron a su hijo, a Isaac. Y así usted va a encontrar un montón de cortes en la Escritura. Y hay cortes, y hay cortes, y hay cortes, y hay cortes. ¿Sí? A Jacob tuvo su Kerit. En un momento se le secó el arroyo, le sacaron a su hijo, lo dieron por muerto. Todos tienen. Entonces de repente usted le dice, ¿no es cierto? Usted va a ascender en un carro de fuego. No, hermano, usted no va a ascender. Ni siquiera puede tener a lo mejor la salvación asegurada si usted no pasó por un corte, donde las cosas viejas pasaron, aquello de todas nuevas. Esa es la realidad. No nos podemos estar engañando a nosotros mismos. ¿Me entiende? Un ejemplo. Por ejemplo, le dicen, bueno, usted acepta al Mesías, acepta al Señor, ¿no es cierto? Y el Señor le provee, le sustenta, le da. No. El Señor no le provee, le sustenta, le da. Porque todo va condicionado. Hay cosas que son incondicionales y otras que son condicionadas. Si usted es un deshonesto, un mentiroso, un vanidoso, no tiene ética, no tiene moral, usted se piensa que Dios, las cosas viejas pasaron y están nuevas, no se está cumpliendo, me está sirviendo. Entonces a usted le dice, no, el Señor le va a proveer esto, aquello, le va a sustentar como Elías en el arroyo, pero Elías era una persona que estaba comprometida con el Señor, honesta, disciplinada, obediente. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Y usted dice, sí, pero a Elías le pasó esto, aquello, lo otro, sí, pero a eso iba de que nosotros vemos las cosas de muy lejos. ¿Sí? A Elías se quejó, ¿y quién no se queja, hermano? ¿Quién no se queja? ¿Usted vio cuando la mujer que había fallecido su hijo, que lo toma el profeta, que le echa la culpa al profeta? ¿No? Y el profeta en ese momento, ¿qué le dice? ¿Acuerda la historia? No la quiero repetir porque tiene detalles que sí hay que analizarlos incluso con palabras en hebreo, pero no lo vamos a ver. Y entonces Elías le podría haber dicho, Señor, en definitiva, yo vengo, me sacrifico, me tengo que esconder, me mandas del Kerit a Sarepta, de lo que es el corte y la separación, me mandas a Sarepta, que es Sarfat, ¿no es cierto?, que significa refinería, lugar donde se pulen los metales, ¿sí? Mire, siempre que hay un Kerit, hay una refinería después. Y saben que eso no significa que estamos mal, Cuando hay un Kerit y después hay un Sarepta, Sarepta significa refinería. Cuando hay un Sarepta después de un Kerit, ¿no es cierto? No es porque estemos mal, justamente es por complacencia que Dios nos manda, porque a veces me sigue. Elías sale como un profeta de Dios, pero Dios no quería que fuese un profeta de Dios. Por eso lo manda de Kerit hasta el Jordán y después sube. Dios quería que fuese un hombre de Dios. Una cosa es ser un profeta, alguien puede profetizar. Por ejemplo, Saúl profetizaba, ¿no? ¿Y cómo terminó? Atravesado en una lanza y la cabeza pasada por los filisteos, ¿sí? Entonces, usted puede ser yo profeta, pero no somos hombres y mujeres de Dios. En un momento podemos ser utilizados, claro que sí, pero en otro momento nos pasa. Entonces, lo contrario. Y entonces, Elías aparece como un profeta de Dios, pero puede pasar muchas cosas. Se le puede subir hasta los valores morales, los valores de orgullo, de pedantería, de soberbia. Por ejemplo, ¿qué le dijo a Gedeón? Gedeón era una persona que estaba en el anonimato. El anonimato entre comillas, entre comillas, porque no era tan así, pero si uno lee la historia de Gedeón es un poco más profunda de lo que nos imaginamos.
Pero de todas maneras, Gedeón dice, bueno, Señor, yo voy a formar el ejército. Y Dios le dice, no vas a pelear con el ejército, que te acuerdas que primero eran 32.000. No vas a pelear con el ejército que formaste. Porque si Israel, si ganan, van a decir, Israel va a decir, mi brazo me salvó, mi mano, no me acuerdo cómo dice el hebreo. Dice, mi mano me salvó. Es decir, si tú ganas por el ejército que formaste, me van a robar la gloria. Y como Dios no quiere que nadie le robe la gloria, te voy a reducir el ejército para que veas cómo es la cosa. Y entonces, ¿me está siguiendo? Y entonces, Gedeón tiene esa actitud. Entonces, podría haber habido una actitud de soberbia, de mucho de pedantería, ¿sí? Israel ganó, o sea, vieron las congregaciones, entre los judíos mesiánicos también pasa, el que más sabe, más ungido, pero es vanidades, es basura, eso es herejía, eso es anatema delante de Dios. ¿Es cierto? Nosotros vamos a contramarcha de lo que es el mensaje de la palabra, ¿es cierto? Y uno ve la palabra, por ejemplo, y ahí estoy. El hombre sale de Galaad. ¿Se acuerdan lo que significaba Galaad? No es Galaad, es Gilad, ¿no es cierto? Gilad. La palabra Gal, de donde viene la palabra Gilad, significa, literalmente se puede traducir como mojón, piedra del testimonio. Elías sale con el testimonio que Dios le da, después con el testimonio que Dios le da, por eso dice, dice, vive Adonai, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y este es el día que significa Adonai es mi Señor. Bueno, con eso ya tiene el testimonio de Dios, el Gilad. De ahí da su palabra, lo manda al Kerit. Kerit viene de Harad, que significa cortar, separación, ruptura, algo que hay que romper, si no, no se puede avanzar. Y una vez que se rompe, viene la refinería, que es Sareptas. Ahora, volviendo un segundito atrás y a esto. Si a usted le dice, que a usted parte lo cree, dice, el Señor me dijo que no va a llover y te lo transmito, pero acuérdense que es por el pecado de Israel. Por el pecado de Israel no hay lluvia, ¿sí? Miren, muchas veces aparecen ciertas situaciones en donde no hay agua, ¿sí? Cuando falta la palabra, falta el agua, siempre. ¿Se acuerda cuando Miriam, la hermana de Moisés, cae en un estado de salud de lepra como consecuencia de haber hablado contra el siervo de Dios, pero era contra Dios mismo que hablaba en definitiva? Tenía dos cosas. Una, porque decía, porque es el único que tiene que hablar directamente, y Dios le dice, yo como yo voy a hablar cara a cara, y con los otros voy a hablar de distintas maneras. De hecho, que en la palabra dice, a través de la palabra, sueños, visiones, revelaciones, etc. ¿Sí? Pero es palabra de Dios, no cuento. Por eso dice, que ¿por qué dice lo que cualquier cosa que tiene que ver mi palabra con cualquier cosa? Se lo dice al profeta Jeremías también. Entonces Miriam, una vez que sanada de la lepra, después en un momento muere. O sea, que sanada de la lepra por la oración de Moisés. ¿Se acuerda? El Narre Fanalá, que le acabamos de cantar, el Yedis Nefesh, con la primera parte, el Narre Fanalá, Dios, por favor te pido que la cures ahora. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Uno puede orar el tiempo que uno quiera, porque en definitiva no hay tiempo para eso. Pero una oración tremendamente cortita, el Narre Fanalá, 5 palabritas y la lepra desaparece. Ahí fue cuando actuó Moisés. Entonces, Miriam luego muere. Y dice, murió Miriam, ¿no es cierto? Y no que faltó el agua en Israel. Porque Miriam era la profetisa. Muere la profetisa, muere la palabra. Qué bárbaro, era la profetisa y sin embargo Dios le mandó un castigo terrible por haber hablado mal del siervo que le había encomendado. Qué bárbaro. Y nosotros le arruinamos la reputación a medio mundo. Y en definitiva dice, pero la lepra no me viene. Pero no me viene la lepra a usted ni a mí, porque Dios tiene grande misericordia directamente. O como Ananí y Zafira, vio que tienen que vender la propiedad y la vendieron en 100. Dijeron, ¿quién se va a dar cuenta aquí en la congregación si tengo que dar todo el dinero? La vendieron en 100 y en vez de dar 90 dieron 19. Y entonces, ¡pum!, viene ahí la muerte, ¿no es cierto? Bueno, la historia tiene un porqué de todo esto, pero dejémoslo ahí. ¿No es cierto? ¿Me está siguiendo? Y entonces algunos dicen, bueno, pero a mí no me cae un rayo como le cayó, o lo que le puede haber caído a Ananí y Zafira, o no me vino, no sé, la muerte como le vino a mí ni a otros, ¿no? ¿Me entiende? Y a otros más. Pero no nos viene porque Dios tiene grande misericordia, no es porque estemos actuando bien. Estamos actuando mal y Dios nos da tiempo para que no nos caiga alguna cosa
que nos sumerja en el caos a cada uno de nosotros. El hecho, como el hecho de tener prosperidad, le dicen, yo lo escuché miles de veces, yo tengo 31 años de creyente, más mi vida en el judaísmo de siempre. Y en el judaísmo también pasa eso. Muchos de ustedes lo pueden haber dicho también, dice, qué bárbaro, cómo prospera el pueblo judío porque es el pueblo de Dios, ¿no? Ustedes piensan que el dinero bíblicamente es consecuencia de estar actuando bien. No, Dios tiene grande misericordia. Job tenía más dinero que Israel junto, a lo mejor, en su momento. Job es una historia muy antigua. Probablemente la historia de Job sea por la narración y todo, anterior a Abraham incluso. ¿Sí? Es un patriarca árabe, del linaje árabe. En definitiva, semita en definitiva. ¿Sí? Tenía muchísimo dinero y en un momento no tuvo nada. ¿Sí? Pero es maravilloso, porque dice, antes de oír te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese colorario, ese resultado final en Job 42 es maravilloso. Ahora, antes cuando tenían tanto dinero te oían, porque te asocian todo. Tenían propiedades, dinero, se sentaba en la puerta, era un gran juez. ¿Sí? Job. El libro de Job es un libro muy complejo. Es un libro muy difícil en el hebreo, es terriblemente difícil para traducir las imágenes, para traducir ciertas palabras, para traducir palabras que son símbolos, y ahí se complica mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, veo donde dice la esposa, maldice al Señor y muérete. Definitiva no dice bendice, pero en hebreo se usan eufemismos para no poner la palabra maldecir al lado de la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Pero así hay un montón en el libro de Job. Y entonces el joven, una persona sumamente adinerada, próspera, de una reputación tremenda, ¿sí? No le quedó nada de nada, y cuando termina el libro, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te veo, pero ¿después de cuándo? De cuando me hiciste pasar mi zarepta, por así decirlo, mi horno de refinería. Acuérdense que nuestro profeta Elías sale de Gilad, mojón del testimonio sale. Que en definitiva, si Dios lo usa, es porque por algo era. Tenía un testimonio para Dios. Y a lo mejor dentro de la gente con quien él estaba también, no lo dice allí. De ahí lo manda al querir, corte y separación, ruptura, etc. Y luego pasa a Sarepta. Volviendo allí a esto, si a usted le dicen en un momento determinado, cuando Dios le da un cierto crecimiento, que no lo tiene en anonimato porque no tiene que criar a sus niñitos chiquitos, no tiene los padres enfermos, o tantas otras cosas que le pueden pasar a una persona, que no lo saca del anonimato. En un momento le dice, mira, no va a llover, pero yo te voy a mandar al arroyo de Kerí. Y entonces, ahí es donde viene el texto. No sé si alguna vez lo pensó. Señor, perfecto. No va a llover porque yo no estoy diciendo que tú me lo dices. Yo te creo y aquí me pueden matar, pero no me matan porque tu providencia es grande. Por eso. Pero, ¿cómo me voy a ir al arroyo si no hay agua? ¿Me está siguiendo? Porque en definitiva, que era si Elías sabía del arroyo de Kerí, también lo sabían otros. O, a lo mejor el único que podía ver el agua en Kerí era él. ¿Por qué le digo eso? ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen o no? Por ejemplo, ¿usted se acuerda en el Salmo 84? Cuando dice, cuán grandes son tus moradas, Adonai de los ejércitos. Y después viene más adelante, dice, atravesando el valle de Bajá, el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irá de poder en poder, verá a Dios en Sion. Pero atravesando el valle de Bajá significa, se llama valle de lágrimas, pero paradójicamente sequedad. ¿Por qué? Porque cuando hay sequedad, cuando hay algo escabroso, rocoso, ¿no es cierto?, surge el llanto, ¿cierto? El llanto en la persona. Por eso, valle de Bajá significa valle de lágrimas, pero también es valle de lágrimas, pero valle de sequedad también. Quiere decir, dice, atravesando el valle de lágrimas o de sequedad, las lágrimas que producen la sequedad, pero es sequedad. Atravesando el valle de Bajá, es la única vez que aparece, después va la palabra Bajaín, que es balsamera, que aparece en el libro de Samuel. No sé si primera o segunda, porque las Bajaín, las balsameras, crecían en esos lugares escabrosos.
Y entonces dice, atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente, cuando la lluvia tiene los estanques. Pero ¿quién lo cambia en fuente? El siervo, ese coreíta que atravesaba el desierto de Judá, el valle de Bajá, que hoy no se encuentra, no es cierto, no se distingue porque es en un sentido espiritual, y el templo. El hombre llega, está en un lugar árido, rocoso en el desierto. La gente no quiere atravesarlo porque sabe que no hay agua. La gente mira que este hombre está atravesando el valle de Bajá. Estos de acá no ven el agua, pero este de acá lo cambia en fuente. ¿Me está siguiendo? Es una cosa tremenda. Por eso la vida es tremenda. Atravesando el valle de Bajá. Yo soy un coreíta que vengo con algunos que vinieron a visitarme de Harán, de Babilonia, que podían ser parientes lejanos míos. Estamos todos juntos, entonces yo tengo que atravesar el valle porque vemos el templo a lo lejos. Esta gente que está conmigo, me voy a poner en la buena, yo, porque el que atraviesa el valle, por lo menos me pongo en la buena esta vez. Entonces yo digo, yo voy a atravesar. La persona que está al lado dice, estás loco, ¿cómo vas a atravesarlo? Porque acá de aquí nos venimos muriendo de sed y tenemos que atravesarlo. Entonces yo empiezo a atravesarlo y voy bebiendo del agua. Y los de este lado piensan que me estoy muriendo de sed. Por eso el arroyo de Querí, donde lo manda, usted alguna vez se preguntó, bueno, Elías va, ¿y por qué no fueron otros también a beber? Porque a lo mejor solamente Elías veía el agua en Querí. ¿Se acuerda la nube del Señor que pone aquí la nube y después la columna de fuego? ¿Sí? Entonces acá los iluminaba la nube, ¿no es cierto? Los iluminaba de noche y los guiaba de día, ¿sí? Entonces el Señor la pone atrás y esa nube que coloca, ¿no es cierto? Para Israel es luz, para esto es oscuridad, para los egipcios. ¿Me estás viendo? Es una cosa maravillosa. Cuando uno lee la Biblia, uno entra en otra dimensión de lo que es la palabra de Dios. Por eso decimos, bueno, Elías era una persona que sí, bueno, realizó cosas maravillosas en el nombre del Señor. El Señor lo ascendió en un carro de fuego y lo llevó a una dimensión distinta. Y entonces nos decimos, nosotros tenemos que ser como el profeta Elías, ¿sí? Pero nadie quiere, a veces ni siquiera tenemos un buen testimonio, porque de repente, aparte de a veces no tenerlo, como decía antes, le arruinamos la reputación a todo el mundo. Y por eso tenemos que salir del Gilad, que es mojón del testimonio. Empecemos a dar testimonio, ¿no es cierto?, de que realmente valoramos al Señor como lo que es, ¿no es cierto?, y que tenemos un compromiso y una responsabilidad. Y en medio de una situación tan tremenda y tremendamente difícil, lo manda al arroyo de Querí, ¿no es cierto? ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande obediencia que podía tener! Pero Señor, me mandas al arroyo de Querí, y él podía decir, bueno, no hay agua como en el valle de Bajá. ¿Me estás siguiendo? Claro, que es el Salmo 84, es el Salmo 80, pensé que era 80, es 84. Y entonces, lo manda allí, y en ese momento determinado, luego de eso lo manda, me está siguiendo, ¿no es cierto? Lo manda a Sarepta, que en definitiva sería, la palabra Sarepta significa, viene de Saraf. Saraf significa lo que quema, nada más que Sarepta es porque está traducido al español, pasando por el griego, etc. Y entonces queda así. Entonces Saraf, de ahí, ¿recuerdan? De ahí viene la palabra de serafín, esos que tenían esos personajes con fuego, ¿no? Los serafines, ahí viene Saraf, Sarepta. Entonces el Señor nos va a mandar, ¿no es cierto?, a un lugar como es la refinería, por así decirlo. Que en definitiva, qué tremendo, después de salir del arroyo de Querí, aparece una refinería. Y ahí viene lo otro, ¿no? Que hay que ser obedientes, ¿sí? No le hablé de los cuervos, porque los cuervos, eso debe decir, la pasada le anoté todas las veces que aparecía, o por lo menos lo pensé. La palabra cuervo. Los cuervos bíblicamente, en la cultura hebrea y todo esto, pueden ser dos cosas. O que pueden ser cuervos o pueden ser una agrupación árabe que se llamaban los cuervos. ¿Se acuerdan que unos madianitas que venció Gedeón, ¿no es cierto? Uno tenía el nombre, la parte cuervo, o el nombre de cuervo. Entonces, podía ser eso. Sea que fuesen los animales, ¿no es cierto? O sea que fuese el mundo árabe que lo estaba sosteniendo, que no es tan vidrioso
curioso, porque en definitiva en el Nuevo Testamento encontramos que todos los hebreos rechazaban a un hombre hebreo, pero el samaritano, que era el archienemigo, como en su momento podían haber sido los filisteos, para la tribu de Dan, ¿no es cierto? Sobre todo para la tribu de Dan. El samaritano fue el que lo cobijó, así que uno ve. Pero sí, cuando uno estudia profundamente la Biblia se da cuenta que la palabra cuervo podría ser incluso un grupo de gente árabe tomando reminiscencia de esta gente cuando estaba Gedeón con los madianitas que los habían invadido. Ok, y entonces Dios quería que Elías actuara por fe. Muchas veces criticamos a Pedro, pero él fue el que caminó sobre las aguas. ¿De acuerdo? Nosotros a veces cuando vienen situaciones difíciles, realmente ni siquiera, incluso retrocedemos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos esto. A ver. Usted y yo nos podemos preguntar, ¿dónde están los Elías cuando se seca la rocha? Porque cuando se seca el arroyo, Abraham podía haber retrocedido, Jacob podía haber retrocedido, y mucha gente. O podemos tener nuestro arroyo de Querí, la situación económica es mala, la espiritual, dejemos la espiritual para el final, pero la sentimental puede ser mala, la relación con la familia puede ser mala, esto está aquí, no se puede comprar lo otro, no se puede prosperar, no se puede progresar, los hijos que no obedecen, el que no estudia, el que no trabaja, el niño, esto, aquello, los hogares, el gobierno que supuestamente para todo dirige mal aquí en cualquier país, ¿me entiendes? Y entonces los arroyos se van secando, la gente no tiene prosperidad. ¿Sí? Ni hablar a veces de las relaciones personales. Y cuando el arroyo se empieza a secar, porque hay situaciones donde el arroyo se seca. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos los lineamientos, así como seguimos a este señor Elías? ¿Sí? Lo de David. David empieza en el anonimato en el desierto. Empieza, como dice un salmo que escribió, en pecado me concibió mi madre. Cualquiera que lee los midrashim se va a dar cuenta qué es lo que significa eso. Algunas Biblias lo han querido arreglar y ponen pecador me concibió mi madre, pero ahí no es cierto, no dice pecador, sino que es causativo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, ahí hay una situación muy difícil, por eso ni el padre como los hermanos no lo querían tener cuando Samuel llegó. ¿De acuerdo? Y entonces David está en el anonimato. Lo ungen trayéndolo, luego los hermanos lo desprestigian, Saúl lo denigra, un hermano lo denigra, lo quieren matar, se tiene que escapar. Al final, si usted sigue los lineamientos, a la esposa la ven por última vez cuando la esposa lo descuelga. Luego se encuentra con el profeta Samuel y ya se despide de él y no lo va a ver nunca más. Se empieza a juntar con todos en el desierto y en un momento determinado, antes termina como loco con los filisteos, rasguñando las paredes, porque las personas que se le ajenaban lo tenían en una reputación determinada, porque decían que las personas que se le ajenan podían tener una espiritualidad, ¿me entienden? Entonces David comienza en una situación bien difícil. Se le va secando su arroyo, se le seca, hasta tener que hacerse el loco, el ungido de Dios. Y de ahí Dios lo levanta. Y Él es el que reúne. Un día vamos a ver, le dije un día, me olvido y no anoto. Un día vamos a ver las distintas cuevas que aparecen en la Biblia. Y quién es el que está en cada una de las situaciones de las cuevas en la Biblia. ¿Me entiendes? Porque así como existen estos cuadros, también existen las cuevas. Y entonces, a Elías lo mandan del Querí, y en su momento determinado se acaban, supongamos que fueran cuerpos de animales, lo cual ya sería un animal inmundo. Si fuera inmundo, los árabes también estaban muy mal vistos, entre comillas, ¿no es cierto?, por el pueblo hebreo. Pero vamos a suponer que fuese cualquiera, no importa, dejémoslo. En un momento determinado, Señor, a tu siervo lo sostuviste por tu divina providencia. Me mandaste a la rocha, a lo mejor soy el único que está tomando agua porque lo podía tomar en el agua solamente y no los demás. Pero de repente se le seca el arroyo. ¿Qué pasó en el arroyo? No sé, pero se secó. ¿Sí? Se secó. Ya los cuervos no venían y ya no le daban de comer, ya tal vez volaban lento, qué sé yo. Porque es cierto, hermano, tiene que ponerse a pensar en eso. En ese momento determinado,
le dice, bueno, ahora, le dijo, exactamente, dice, vino luego palabra de Adonai diciendo, levántate, vete a Sarepta, ¿no es cierto que significa refinería? Porque la palabra significa refinería. Creo que le anoté la vez pasada la cantidad de veces que aparece. Y dice, vete a Sarepta de Sidón y Moralía, que yo he dado orden allí que una mujer viuda te sustente. Correcto. Se levantó y fue a Sarepta. ¡Qué tremendo! Estoy en el estado de éxito, y cuando tengo que deslumbrar como en una congregación, como persona exitosa, como Elías, me dice, te tienes que ir. Mira una persona que de repente puede ser un predicador famoso, ¿no? Y que tenga tus buenos dineros. En definitiva, a veces muchos se buscan eso. La reputación, el nombre, los aviones de primera clase. Y algunos dicen, bueno, pero Dios lo bendijo. Y hay días que no lo bendijo. Pero más bien, le dio agua cuando nadie tomaba. ¿Sí? Y entonces, él dice, qué bárbaro, ¿no? Le dice, tiene que esconderse. De repente dice, bueno, yo tengo la seguridad en el Señor. Hay un salmo que es el 63 que me fascina, ahora se lo voy a mostrar, porque es pertinente a esto. Entonces le dice, vete allá al arroyo de Querí, y luego a Sarepta. Bien. Pero si de repente, tú Señor me saca del éxito y me tengo que esconder, en un lugar donde probablemente veía solamente el agua él y la tomaba él, y en una situación de estar escondido en el anonimato, y ahora le dice, cuando se seca el arroyo, vete a Sarepta, no, Señor. Así yo tengo la seguridad en ti y me he guardado en ti. He aceptado aquí, pero ahora hasta los rollos se secan. ¿Sí? Bueno, ahora después de haber pasado por el agua que solamente Dios da, te tengo que seguir purificando en una situación tremendamente difícil. Y la situación esa tremendamente difícil es cuando muere el hijo de esta mujer. Y la mujer le dice, ¿no es cierto?, que en definitiva en la situación de hebreos también es difícil traducir, pero como diciendo, ¿por qué me vienes con esto? Que se muere mi hijo, me vienes tú, profeta, a recordar mi pecado. ¿No es cierto? Y entonces el profeta, qué bárbaro, ¿no? Y algunos pueden decir, a veces no, qué sé yo, así como muchas veces criticamos a Pedro en un sentido, a utilizar la palabra criticar, también hablamos de esta mujer, ¿no? Pero cualquiera que tenga un hijo y se le muere un hijo, no importa la edad que tenga, va a ser terrible, ¿no? Y entonces vemos a la mujer que le echa la culpa al profeta, ¿eh? Y entonces alguno de nosotros va a decir, no, yo jamás, si a mí me pasara una cosa de esa, no. Aún cuando me están diciendo en el momento, su hijo murió, me voy a levantar y voy a alabar a Dios, mi hermano. Va a caer en una agonía y en un llanto, porque, mire, hay una cosa bien interesante. Cuidado. Dios no quiere que sea, ¿sabe lo que yo encuentro en la Biblia? Dios lo que quiere es que seamos humanos. En serio, Dios quiere que seamos humanos. De repente Dios cuando le dice, no, se murió mi esposo, no, y usted está en la congregación, no, yo alabé al Señor. No, mierda. No. Va, claro que puedo alabar al Señor. El Kadish que hacemos nosotros es una alabanza al Señor. El Kadal sacado del profeta. Alabado y santificado sea sí. Pero una cosa es, en ese sentido, pero muchas veces se dice en el sentido de estar diciendo, no puede estar, ¿no es cierto?, triste un corazón que alaba al Señor. No. Usted se piensa que el Señor se va a agradar, que usted esté riéndose cuando falleció su hijo, su esposa, su hermano, su hermana, su papá y su mamá. ¿Cómo se va a agradar el Señor de eso? Entonces, a veces tenemos que tener hasta sabiduría como manejarnos, porque nos manejamos mal hasta en las congregaciones. Yo una vez le conté, ¿no es cierto?, bueno, hace muchos años, como 25, 28 años. Yo estaba dando charlas en una provincia de Argentina, entonces había dado 3 charlas ese domingo, ¿no? 3 prédicas de judeo mesianismo, y a la tardecita me dice una hermana, dice, a la noche no hay nada para menos mal. Entonces yo estaba, bueno, y era que era joven. Entonces era joven y aguantaba mucho más. Y entonces, bueno, vamos, entonces estamos, yo me siento en el fondo, las que son unas 400 personas más o menos, y viene el pastor a saludarme. Saluda, no es joven, de 40 y pico de años. Entonces me dice, el hermano me dice, ay, pastor, dice el rabino, me dice,
hermano, un hombre muy educado, usted me cae del cielo, digo, acá. Bueno, dice, mire, yo le tengo que decir algo, tengo unos problemas terribles en la congregación, de hecho hasta la semana siguiente tuve un infarto, ¿no? No sé si porque prediqué yo, pero el pobre hombre se mejoró igual, se puso bien el hombre, porque se le dividió la congregación, un problema, entonces tuve yo ese día. Entonces, me dice, por favor, dice, la gente, yo tuve la reunión ayer, dice, la gente no sabe cómo terminé, casi me muere de trabajo. Digo, no se preocupe, no vamos a orar. Dice, no, gracias, se le veía bien al hombre. El infarto lo tuvo después de la semana. Y entonces me dice, bueno, paso. Yo mientras estoy esperando, ya me adelanté bastante adelante para no pasar desde el fondo. Y entonces, había una señora que había fallecido, su esposo en esa semana, hace 2 o 3 días, no estaba en la congregación. Una señora tenía unos 60 años. Entonces una hermana la quiere alentar y pasa a cantar una hermana de la congregación, y entonces dice, mira hermana fulana de tal, dice, no puede estar triste un corazón que alaba al Señor. Pero por favor. Por eso cuando la Biblia habla de sabiduría, sacamos a los versículos de contexto, pero más bien, imagínense, si de repente, yo tengo una persona conocida que esta semana, porque estábamos hablando de un producto médico que no viene a casa ahora, entonces yo fui a ver a una persona por otro motivo y entonces me mostró, está platicando, dice, sí, no, estaba mal el hombre, ¿no? Entonces tenía una cajita con un tupper eso, con hielo, y había ido al Politécnico a comprar unos frasquitos, ¿no es cierto? Esos frasquitos lo tenía que tomar la nietita que tiene 4 años, le declararon que estaba muy mal con asma bronquial, y el abuelo estaba súper mal. Entonces, claro, ¿me entiende? Pero ¿qué va a estar contento si le dice que tiene asma bronquial y se le están cerrando los bronquios? ¿Me entiende? A veces uno, mire, en el Antiguo Testamento, Dios le voy a mostrar, cuando hay cosas que parece como que se duele el corazón de Dios, ¿no es cierto? El corazón de Dios, hay partes donde dice que llora, que se duele por el pecado del pueblo. Ahora, si Dios llora y lamenta por el pecado del pueblo, nosotros, cuando hay alguna situación difícil, ¿cómo nos vamos a llorar? ¿Cómo no nos vamos a lamentar? ¿A qué viene todo esto? Que la mujer a veces la criticamos y le echó yo escuchaba mensajes, le echó la culpa al profeta, no tuvo la fe, si vio todos los milagros, pero siento que le duró el pan y comieron no sé cuánto tiempo. ¿Y usted cuántas veces fue bendecido? Y yo también, y cuando nos vino un arroyo de querer de esto, estamos desesperados. ¿Me está siguiendo? Entonces, sí ascendió en el carro de fuego, pero gracias a Dios, este hombre siguió un desarrollo de tener un testimonio que lo utilizó Dios. Un testimonio que lo utilizó Dios para que lo lleve al rey. De ahí lo manda al arroyo de Querito, un corte, una separación. De ahí a un lugar de refinería, donde en definitiva quiere que caminemos por fe. Criticamos a Pedro, pero fue el único que le dijo, Señor, quiero caminar como contigo. ¿Sí? Y entonces dice, mire, usted no baje la mirada como Pedro, porque Pedro se hundió. ¿Sabe cuántas veces podemos caminar en las aguas y cuántas veces nos vamos a hundir? Porque en definitiva lo que Dios quiere es levantarnos. Y lo que nosotros tenemos que ver es que cuando estamos hundiéndonos en alguna situación, tenemos que clamar a Dios para que nos levante. Porque en definitiva nosotros somos creyentes, somos mortales, somos finitos. El único infinito y poderoso es Dios, y es el único que nos tiene que levantar. Pero sí que pasamos situaciones difíciles, las vamos a pasar, hermano. Yo le dije el otro día, la diferencia entre un creyente y un no creyente no es el dinero. Porque nosotros decimos, el oro de los gentiles para los creyentes. Mire, estoy acordando de algo. ¿Vio Malaquías 3.3? Lee Malaquías 3.3, José, por favor. Ese es el final de la historia del pueblo de Israel en un momento determinado. Miren lo que dice. A mí, yo me recuerdo, primero habla del lavado, por eso es el versículo anterior, que Dios va a actuar como un lavador con el pueblo. Pero lee 3.3 fuerte. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Adonai ofrenda en justicia. Perfecto. Si usted lee anteriormente, bastante adelante, varios versos adelante, se habla de la ofrenda que está refiriéndose a la ofrenda mala que entregaba el pueblo.
Entonces, en un momento determinado habla que Dios va a ser como un lavador con el pueblo y dice que lo va a refinar otra vez, lo va a refinar. Y en ese refinamiento veo que nombra Leví, como dice ahí Rosita, por favor. A Leví. Sí, a los hijos de Leví. Los levitas eran los sacerdotes, ¿sí? Ahora, ¿usted se acuerda qué hizo el pueblo de Israel cuando sale de Egipto? El pueblo de Israel cuando sale de Egipto refina y purifica el oro para hacer el becerro de oro. Y ahí estaban metidos los levitas como estaba Aarón. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Y ahora, en el final de los tiempos, cuando ya sea el tiempo del día del Señor, porque el día del Señor es un día terrible. La gente dice, bueno, yo escuchaba, hay canciones, está mal. En el día del Señor, el gozo, la alegría, usted lea a todos los profetas, el día del Señor ese no va a ser de gozo y alegría, va a ser de juicio. Lo que la gente creyente va a tener va a ser la paz en su corazón, pero ninguno va a estar a las carcajadas abiertas. Y entonces, en ese momento, Dios va a purificar a los hijos de Leví. Cuando salen de Israel, hasta Aarón estaba metido ahí, purifican el oro para hacer el becerro de oro. Dice, ahora en el final de los tiempos yo los voy a purificar a ustedes. ¿Me está siguiendo? Porque ¿sabe cuántos becerros de oro hacemos nosotros? El ser humano. Claro que hacemos nuestros becerros de oro. Entonces, hay un proceso, ¿no es cierto? Hay un proceso de crecimiento. Entonces le voy a mostrar algo, me está siguiendo, ¿no? El tema es que hablamos de un profeta y hablamos de la palabra de Dios y entonces decimos, Dios va a hacer grandes milagros. Correcto. ¿Dónde está su testimonio y dónde está mi testimonio? ¿Dónde está su Gilad y dónde está mi Gilad? Entonces dice, va a haber grandes milagros y grandes prodigios. Perfecto, pero ¿dónde está su honestidad y mi honestidad? Su ética y mi ética. ¿Dónde está nuestra moral, nuestro compromiso? ¿Sí? Si en definitiva, cualquiera de nosotros, incluso como seres humanos, ¿no? A veces el ser humano quiere tener, poseer, adquirir, brillar, ¿no es cierto? Y el día va pasando de sacrificio en sacrificio, de sufrimiento en sufrimiento. Dice, pero va de milagro en milagro, pero va de sequedad en sequedad, en todo lo que lo rodea. Le echan la culpa cuando no tiene nada que ver. Usted deja de ir a una congregación porque 2 o 3 hermanos no lo saludaron un día, y a este tipo le echan la culpa de algo que no tiene nada. ¿Me está siguiendo? Entonces pasa de ese querir al lugar de la refinería, ¿no es cierto? Una cosa tremenda donde le echan la culpa. Y por último, ¿no es cierto? Vamos esto. Porque pasa, ¿no es cierto? De ahí lo manda a Oreb, luego lo manda a Betel, lo manda a Jericó, lo manda a Jordán y ahí se termina la historia. Entonces todos, aún en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y como congregaciones, y esto y aquello y lo otro y lo demás allá, ¿no es cierto? Y Dios, entonces, pero no hablamos, ¿no es cierto?, del compromiso, del sacrificio, del sufrimiento, de lo que hay que pasar. Pero uno dice, ¿pero por qué tengo que sufrir? Pero él estaba padeciendo en un momento, pero estaba seguro de Dios, estaba viendo que Dios lo guardaba y viendo la providencia de Dios, que Dios lo sustentaba. Y entre creyente y no creyente, la única diferencia que tenemos al Señor y la paz de Dios en nuestro corazón en medio de ciertas situaciones. Pero en definitiva, el creyente y el no creyente se enferman. Al creyente y al no creyente se le muere el padre, la madre, el hijo, lo vamos a morir nosotros y vamos a dejar un tendal de víctimas que esté llorando. Bueno, no sé si alguno va a llorar por nosotros, pero vamos a suponer que alguien llore cuando nos moramos. ¿Me entiende? Pero cuando alguien se muere, ¿sí?, tanto va a ser para el creyente como para el no creyente. ¿Sí? De repente dice, no, el creyente no se enferma. Sí, el creyente se enferma. Claro que se enferma. El tema es que Dios lo sana después. ¿Me está siguiendo? Mire, Pablo tenía un problema, que la aguijón de la carne podría parecer una enfermedad. Trófimo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. En definitiva. Y eran los siervos de Dios que decían, si Dios me sana, gloria a Dios y seguimos adelante. Si no me sana, voy a seguir igual, creyendo en el Señor. Lo que le dijeron los 3 jóvenes amigos de Daniel, ¿no?, siervos de Dios de Israel. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor, mira, Dios nos puede salvar del horno del fuego, pero si no nos salva, es decir, si no nos quiere salvar, qué profundidad espiritual.
Hoy decimos, por ejemplo, no, usted no diga así porque no se ate con su palabra. No me diga tontería, porque lo están diciendo los siervos de Dios dando testimonio del Dios Altísimo, que dice, Dios me puede hacer y no lo dice, que no lo quiere, no lo hace. Claro, claro. Y es ahí donde se mueve el ámbito de la fe y la dimensión distinta. A veces nos dice, yo he escuchado muchas veces, Dios lo va a llevar a una dimensión distinta. ¿Sabe cuándo es eso? Si usted escucha eso, poseer, adquirir, tener. Cualquiera que estudia el judaísmo se da cuenta de eso. Por eso, ¿por qué le puso Eva? ¿Qué nombre le puso al segundo, a verlo al otro? Caín. Caín significa posesión, adquisición. ¿Me entiende? Y ella lo posee, lo adquirí ahora esto, lo adquirí. No de Dios, lo adquirí yo como persona, como mujer. Por eso dice Caín. Entonces, lo que adquirió, mire cómo termina. Me está siguiendo una cosa maravillosa lo que es la palabra de Dios. Y entonces, en definitiva, termina nuestro siervo en Primera de Reyes 17, ¿cuántos? 17:8. A ver, no, perdón, no 17, 19:8 dice: Elías huyó a Oreb, correcto. Voy a leer rápidamente desde aquí. Acá dijo a Jezabel, yo no me salté como es, pueblos o ciudades o partes geográficas, simplemente que el 17, el 18, después de Sarepta viene Oreb, ¿no? Ok. Entonces, leo rápido, entre comillas. Acá dijo a Jezabel la nueva de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, estaba furiosa, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Sabe? Esto es una invectiva. Si uno lo leyera en el énfasis hebreo-español, en realidad nosotros leemos mal, personalmente yo leo mal, ¿no? La idea es esta. Ella vio todo lo que había pasado. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo? Está casi profiriendo una maldición, que caiga sobre ella, ¿no? Entonces la idea sería, mira, dice, no. Así me hagan los dioses y aún mañana. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, Adonai, quítame la vida pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Adonai la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Bien. La palabra Oreb significa algo seco, algo árido, en definitiva. Si usted busca la palabra Oreb significa seco, árido, desierto y desolado. Es la palabra que se utiliza para desierto. De la palabra esa es donde viene la palabra Jereb, que es espada, algo que corta, ¿no es cierto? Bien. De ahí viene Jarab, que es destruir, asolar, devastar, demoler. Oreb sería el sustantivo, ¿no es cierto? Por así decirlo. Entonces significa desierto, desolado. Luego de pasarlo por la refinería, ya terminamos con esto, uno puede decir, bueno, me mandaste por la refinería, estoy purificado, ¿sí? Y ahora lo mandan a que pase por un desierto. Porque la palabra, lo manda al desierto, de hecho que dice desierto, desierto hasta Oreb, el monte de Dios. Acuérdese, la palabra Oreb significa desierto desolado. El verbo Jarab significa destruir, asolar, entre otras cosas. De ahí viene como sustantivo la palabra Jereb, que es espada, lo que corta. Bien. Entonces quiere decir que nuestro profeta, que sale con testimonio de Dios,
que lo manda a esconderse estando en el anonimato al lugar del corte. De allí ya se queda sin sustento y tiene que seguir obedeciendo. No, mire, cuando a nosotros nos pasa alguna cosa, ya ni vamos a la congregación, ni oramos, ni leemos la Biblia. Él está en el anonimato, lo sustenta y le dice, vete a Sarepta. Bueno, ahí tiene grandes milagros y viene la muerte del niño, pero viene la resurrección. A mí me llama la atención algo. Vio en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, de los hombres de fe, no aparece Elías. Tendría que haber, pero no aparece, pero sí. ¿Vio cuando dice que hubo mujeres que recibieron a sus muertos? ¿No dice así? ¿No será que el escritor de Hebreos estaría pensando en Elías? Es maravilloso, estaría pensando en Elías y que hizo que una mujer recibiera la resurrección de un muerto. A veces la Biblia no como que nos llega a sorprender, pero en definitiva, a mí siempre me llamó la atención, no es el único. Hay otros también dando vueltas por allí, ¿no es cierto? Que es bien interesante y lamentablemente no aparecen, entre comillas, pero cuando uno... ¿Me siguieron, no? ¿Sí? Ok. Entonces, evidentemente sí aparece nuestro profeta Elías. Y de esa situación, después de haber hecho grandes prodigios a través del poder de Dios, mueren todos estos sacerdotes paganos, le agarran una ira terrible a esta mujer, dice a este Elías lo vamos a matar sí o sí, si no que me pase a mí y me añada más de lo que yo... Es decir, qué terrible maldad. Dice, yo tengo una maldad, dice Jezabel, contra Elías que es terrible, pero si no logro conseguir esa maldad contra Elías, que me añadan más de esa maldad a mí. ¡Qué terrible! ¿Se dan cuenta? Es pavoroso la maldad que puede albergar el corazón de una persona. ¿Es lo que está diciendo? Porque lo que quería era torturarlo y matarlo, lo quemarían vivo, le harían una barbaridad. Porque yo lo hacía. ¿Sí? ¿Ok? Y dice, si yo no hago eso contigo, lo que tengo en mente que se me añada a mí. ¡Qué terrible! ¿No? Porque mire, de hecho, ¿qué le pasó? A ella y a su esposo, ¿se acuerdan cómo murió el amigo con los perros? Y tantas otras cosas. Ahora, luego lo mandan de ese lugar de refinería. Bueno, Señor, ya me purificaste. Bien. A Elías lo purificó en Sarepta. ¿Se acuerda cuando dice que Israel lo sacó del horno de la purificación de Egipto? Ok. Después del horno de la purificación de Egipto, porque dice así, directamente te salvé del horno de la purificación. ¿A dónde lo mandó? Al desierto. Y usted va a decir, no, pero fue por el pecado de Israel. No, los 2 primeros años en el desierto no fue por el pecado de Israel. Los 2 primeros años fue porque Dios quiso. Los otros 38 porque no cumplieron al entrar a la tierra prometida. Los 2 primeros años en el desierto fue porque Dios quiso que estuviera en el desierto para probar lo que había en su corazón. Los 2 primeros años que me mandó es por eso. Los 38 es otro tema. Ahora, ¿me está siguiendo? Ahora, Elías, el horno de la purificación. Tengo a Israel en el horno de la purificación. El siguiente paso, que la tierra prometida, no. 2 años de desierto. Los 38 por mi culpa, pero los 2 años porque Dios quiso. Del horno de purificación liberado, me manda al desierto. Elías, del horno de la purificación, en Sarepta, ¿dónde lo manda? Oreb. Oreb, ¿qué significa? Es otra palabra para desierto. ¿Se acuerdan cuántas le dije? Porque estoy pensando y pensando. Eran 17, 18, ¿no? Las palabras que se utilizan para desierto en la Biblia, aunque parezca mentira. Son 17 o 18 palabras que significan desierto. No es solamente Mirbar, Oreb y otras, sino que son 17 o 18 palabras que muchas veces se traducen desierto, soledad, sequedad y un montón de cosas. Y el desierto, en definitiva, ¿no es cierto? Como dice, creo que Deuteronomio 8.2, aquí no lo tengo todo, pero me imagino que es este. El desierto es necesario para probar, dice, te hizo pasar por un desierto para ver lo que había en tu corazón. Quiere decir que si el Señor nos hace peor cuando nos dice a veces, usted, yo lo he leído, me lo han dicho, yo he tenido que buscar en la palabra porque no quiero que me digan ninguna tontería para no encaminarme mal y encaminarme a la otra. Porque en la congregación o en el ámbito que nos movemos es para formar y no deformar. Como yo siempre les digo, nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Una cosa es informar
Y otra cosa es estudiar para ser formado. ¿De acuerdo? Y por ahí nos deformamos. Y entonces él le dice, no, el Señor no lo va a hacer nunca, nunca pasar por un desierto, ¿no? Porque usted está en el camino del Señor. En definitiva no dice eso la Biblia. Incluso Yeshua decía, bueno, voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa eso? Todos los días, que todos los días que esté con el oro y las cosas que me estén cayendo, no. Va a estar cuando esté sufriendo, cuando tenga angustia, en los momentos de alegría, en el momento de tomar decisiones, en el momento... En eso es lo que está diciendo la Biblia. Y entonces le dice, ahora estás en Joreb, ¿no es cierto?, en el desierto, en la soledad. Tenemos que estar en la soledad. Necesito que tengas una intimidad conmigo, que te recluyas conmigo. ¿Se acuerdan que le dijo al profeta a Oseas? Dice, yo lo voy a llevar a Israel al desierto, ¿no? ¿O no? Para hablarle a su corazón. Ah, perfecto. Nosotros queremos que hable a nuestro corazón, pero a lo mejor en el casino, a veces yo, para ver dónde aparece el rojo y el negro, el punto y banco. Cierto. Nunca fui a un casino. ¿En serio? No, en serio. Nunca fui a un casino. Mi papá me enseñó eso. Mi papá me dijo que yo jamás jugué a las cartas, jamás jugué para nada con... Mi papá me dice, nunca nos ofendan. Me dijo, son los bobos y los idiotas. A los que van al casino, los que juegan por cartas, en serio. Lo que tú ganas sacrificando y todo lo tira para que otros se enriquezcan. En serio. Me lo dijo muy bien, sin insultar a nadie, son los bobos y los idiotas. ¿En serio? Si usted fue, usted no es bobo idiota, por lo menos lo era, pero no es ahora. Claro, no, hermano, sí, es cierto. Es cierto, pero claro. Pero hay gente que lo hace. Y hay gente que creyente que lo hace porque le parece bien, es un divertimento, y se no le roba a nadie. Claro. Pero alguna vez alguno lo ha hecho. Es cierto, nadie se va a ir al infierno por eso. Yo personalmente no lo hice. Ya no sé, tendría que ver cómo es un casino, por lo menos veo la película. ¿No es cierto? Y entonces, terminamos con esto, mire. Yo tomé 3 o 4 notas, alguna vez se lo comenté, pero si no hubiera desierto de Dios no hablaba en al corazón de Israel como en Oseas, ¿sí? Si no hubiera desierto de Dios, no hubiera habido columna de fuego, no hubiera habido columna de nube, no hubiera habido alimento milagroso, no hubiera habido agua sobre la roca. Por eso cuando decimos, ya te concluí, y leemos la palabra de Dios, o nos dicen algo, si está bien, enhorabuena, si leemos algo que es positivo, que es constructivo, que es doctrinal de la palabra de Dios, maravilloso porque crecemos, ¿sí? Pero tengamos cuidado de que nadie nos diga algo contrario a lo que es la palabra de Dios, aunque sea muy esperanzador. Hay cosas que son esperanzadoras, pero que no son la palabra de Dios. Por ejemplo, rápidamente, tenemos al rey Acab y a Joram del sur, con los profetas, y luego que aparece el profeta Micaías. Y entonces le dice, ¿es cierto? Perfecto. Nosotros te damos las buenas nuevas de que tomes la ciudad porque Dios te la va a dar. Y el otro profeta, que es profeta, le dice, Dios no te la va a dar, pero que Dios la queremos conquistar porque era nuestra, pero Dios no te la va a dar. Nos esperanza. Viene el profeta en un momento determinado, me lo imagino a Jeremías, porque a veces ni lo imaginamos, ¿no? Por eso lo trataban de loco. ¿Se acuerdan cuando uno que estaba en Babilonia le manda al rey de Israel que estaba en Jerusalén? Después le dice, ¿por qué permites al loco de Jeremías que nos hable al pueblo? Porque es un loco, ¿no? Entonces Jeremías antes de eso se pone el yugo de madera, ¿no es cierto? Entonces empieza a pasar con el yugo de madera delante del rey, una locura. Porque el rey estaba con todo su séquito y toda la parafernalia del séquito de Israel, porque era un rey en definitiva, y viene el andrajoso Jeremías. ¿Me entiende? Y viene con cosas, y entonces el otro le rompe el yugo, ¿sí? Y le dice, nosotros, así como se rompe este yugo, ¿no es cierto? Nosotros destruiremos a Babilonia. Y dice, tú me rompes el yugo de madera, pero al no obedecer la palabra de Dios te van a poner un yugo de hierro. Es decir, el profeta, el siervo de Dios, siempre es vituperado. Hoy, ¿no es cierto?, lo que somos los creyentes, tenemos
parece que buscamos el halago, el aplauso de la gente, el elogio de los demás y un montón de cosas, pero en la Biblia el profeta, cuando transmitía la palabra de Dios, el profeta era vituperado, humillado, ¿no? Pero seguía adelante. Cuando el aplauso se seca, ellos siguen adelante. Cuando no estamos bien encaminados y nos dejamos llevar por todo lo que es este mundo, aún como creyentes, y como creyentes me estoy refiriendo, si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, cuando el arroyo se seca, porque en algún momento se va a secar algo de nuestro arroyo. ¿Usted se piensa que Dios no va a probar mi corazón y el suyo, hermano? Sí que no. Claro que sí. Algunos dicen, no, Dios tiene derecho a hacer lo que quiera. Dios puede hacer lo que Él siempre está en su palabra, pero Dios es el infinito. Y va a probar nuestro corazón, pero no probar nuestro corazón para destruirnos. A Elías no lo destruyó, lo levantó y se lo llevó a las esferas espirituales más altas. Por eso aparece con el Mesías junto con Moisés. Aparece una cosa maravillosa. Por eso, concluyo con algo que dije por el medio. Cuando se secan los arroyos, ¿dónde están los Elías? Porque los hijos de Dios a veces parece que estamos bien, ¿no es cierto? Cuando se nos dan las cosas, la salud está bien, el dinero alcanza, paseamos, compramos si tenemos, estamos bien con todos alrededor, pero cuando las cosas no nos van bien, es entonces donde tiene que aparecer ese Elías que acepta el arroyo de Kerit, que acepta el Sarepta, la refinería, y que luego lo mandan al desierto para mostrarle a Dios lo que había en su corazón. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Eloheinu melech Avoteinu, Señor Dios nuestro, Señor Dios de nuestros padres, te damos gracias por la vida y la misericordia, por este nuevo día, Señor, que tú nos permites levantar con bien. Y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias por tu palabra que es verdadera, es fiel, Señor, y es maravillosa. Señor, donde podemos buscar tu presencia, regocijarnos, alentarnos y fortalecernos. Y donde podemos también, Señor, buscar y vernos reflejados en nuestras actitudes, si estamos comprometidos, si somos fieles y obedientes, si estamos siguiendo el camino que tú nos has marcado, Señor, y no buscamos nuestros propios caminos. Te damos gracias por este nuevo día, por este momento que podemos compartir, Señor, unidos en la fe, buscando tu presencia, encomendándonos en tus manos y rogando tu bendición y dándote gracias, porque podemos, Señor, buscar a través de tu palabra el consejo sabio, Señor, y podemos buscar la exhortación para saber, Señor, cómo está nuestro camino, cómo están nuestras vidas, cómo es nuestro andar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Tú eres el que escudriña la mente, el que va hasta lo profundo, Señor, y sabemos que tu palabra es como esa espada de dos filos, que va hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, y es la que discierne nuestros pensamientos, Señor. Y que tu palabra, Señor, esa espada de dos filos, esté penetrando para que se pueda, Señor, discernir nuestros pensamientos y tomemos decisiones sabias. Y, Señor, y sigamos conduciéndonos con la sabiduría que nos enseña tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, sabemos que el testimonio que tenemos, Señor, tú lo avalas, como lo hiciste con tu siervo Job, cuando Satán se presentó delante tuyo y tú le dijiste: has visto mi siervo Job, perfecto, justo y temeroso, bendito y alabado sea tu nombre. Y tú fuiste el que diste el testimonio de él, y tú fuiste el que sacaste de Gilad, del mojón del testimonio a Elías. Y, Señor, y queremos, Señor, que tú nos veas a través del testimonio que es Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y Salvador, y que no veas nuestros pecados, nuestras flaquezas y nuestras bajezas, Señor, sino que tú nos la quites y nos veas a través de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Bendícenos en este y en cada día, bendice nuestras vidas y familias, ábrenos puertas y canales de bendición, prospéranos en todas las cosas que necesitamos, Señor, para nuestra vida presente y futura y para nuestra Keilah, Señor, y bendícenos en el resto de este Shabbat y cada día de la semana con tu reposo y el shalom que viene de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga. Shabbat Shalom, hermanos.